9, Recording in progress. 8, 7, 6, 5. Bienvenidos al webinar Acuerdos de Escazú, plataformas para la participación ciudadana. Antes que todo, les indico que tenemos interpretación en la barra inferior de la pantalla, en el icono del mundo, donde se puede elegir el idioma español o el inglés. Este es un webinar en el marco del Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental, una actividad desarrollada conjuntamente por la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID y la Secretaría de la Red Latinoamericana para la Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, REDLAFICA. Mi nombre es Cristian Pérez y trabajo como consultor en la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID. Cumpliré las funciones de moderador en este webinar. Quiero darles las gracias a los y las expositores y a los asistentes por darnos un espacio en sus agendas para participar en esta actividad. Este webinar se enfocará en la identificación de aspectos de relevancia del Acuerdo de Escazú con las actividades de licenciamiento y fiscalización ambiental, así como con actividades desarrolladas por organismos multilaterales en ese contexto. Mediante 5 presentaciones se abordará los aspectos antes señalados. Brevemente, en una descripción de la estructura de la agenda. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 10 a 15 minutos predefinidos. Una vez concluya cada presentación, habrá espacio para 1 o 2 preguntas y para facilitar la formulación de las preguntas, las mismas serán canalizadas a través del chat. Por favor, incluir su nombre y filiación. Como forma de contextualizar este webinar, darán palabras de bienvenida Óscar Camé, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales, o ESG, y Emanuel Ibarra, de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, el superintendente y a su vez presidente de la Secretaría Pro Tempore de REDLAFICA. Con posterioridad a las alocuciones de bienvenida, escucharemos las presentaciones de María Eloísa Rojas Corradi, que es la ministra del Medio Ambiente de Chile, de Gabriela Burdiles, que es oficial de Asuntos Ambientales de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Juan Martínez, del Banco Interamericano de Desarrollo, líder de práctica social de la Unidad de Soluciones Ambientales, ESG, del BID, Bastián Gonzalo Pastén, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial, y finalmente Floricel Santiago Martínez, directora general de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, y Maxime Lebreu, director de Área de Cooperación Internacional de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, PROFEPA, del Gobierno de México. Finalmente, dirá sus palabras al cierre Emanuel Ibarra, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en calidad de la Secretaría Pro Tempore de REDLAFICA. Una vez aclarado lo anterior, finalmente le solicito a los presentadores y panelistas, por favor, ajustarse a los tiempos acordados. Dicho lo anterior, ahora le doy la bienvenida a Óscar Camé, del Banco Interamericano de Desarrollo, jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales ESG del BID. Óscar, por favor. Gracias, Cristian. Muy buenos días a todas y todos. Como ya lo anunciaron, mi nombre es Óscar Camé, soy el jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer la participación de la señora ministra del Medio Ambiente de Chile, a los representantes de la CEPAL, a nuestros colegas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, a los representantes de los países expositores y en particular a los integrantes de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, más conocida como REDLAFICA. Este webinar se enmarca en las actividades del Diálogo Regional de Política sobre licenciamiento ambiental, sobre licenciamiento y fiscalización ambiental, que es promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo en estrecha coordinación con la REDLAFICA desde hace varios años, y tiene por objetivo generar instancias para que organismos de los gobiernos de los países de Latinoamérica y el Caribe compartan experiencias y lecciones aprendidas, identifiquen desafíos y oportunidades en la gestión de sistemas de licenciamiento, fiscalización y cumplimiento ambiental y social. Este año, con los efectos todavía visibles de la pandemia, continuamos con la modalidad de trabajo virtual a través de webinars y en colaboración con la REDLAFICA.
cuya Secretaría pro tempore está radicada actualmente en la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, a la que aprovecho para agradecer a través de su superintendente Manuel Ibarra. El webinar trata sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Quisiera resaltar que este acuerdo es muy importante para los organismos multilaterales y bilaterales que trabajan en América Latina y el Caribe, especialmente en el marco de los estándares ambientales y sociales de cada una de estas instituciones, en el caso específico del BID, con el nuevo marco de política ambiental y social recientemente aprobado por nuestro directorio y puesto en implementación a partir de noviembre de 2021. A nivel práctico, el webinar busca identificar aspectos de relevancia del Acuerdo de Escazú en el marco de las actividades de fiscalización y cumplimiento ambiental desarrolladas por las agencias gubernamentales de los países de América Latina y el Caribe que son parte de la Red LAFICA. Agradezco a todas y todos su participación y les deseo una fructífera jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tus palabras. Ahora le doy la bienvenida a Emanuel Ibarra, de la Superintendencia de Medio Ambiente, presidente de la Secretaría pro tempore de Red LAFICA. Buenos días, Emanuel. Buenos días, Cristian, muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a todos quienes nos acompañan. Tenemos una gran asistencia a esta actividad. Agradecer al BID, a Red LAFICA por este tipo de encuentros que tenemos donde sacamos muchas lecciones. Ya hemos tenido este tipo de actividades en años anteriores y la verdad es que son súper útiles para nuestro trabajo que hacemos desde las distintas entidades en Latinoamérica y a otros países que se nos están sumando. Esta actividad, como lo mencionaba el BID, como lo mencionaba anteriormente, está radicada en el tema de Escazú, que es un tema para nosotros muy relevante. Es un acuerdo que tenemos 24 países firmantes, 12 ya lo han ratificado, y creo que está tomándose la agenda ambiental de esta región, y eso es lo que queremos relevar a través de los expertos y las expertas que nos van a exponer ahora, que les agradezco su participación, y dentro de las cuales está incluso nuestra ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. El acuerdo de Escazú, si nosotros lo vemos en perspectiva, tiene en esencia el objetivo de garantizar la participación, la transparencia en la información ambiental y también el acceso a la justicia, que son garantías que tradicionalmente se han visto como un obstáculo para la economía, pero ya desde nuestras experiencias en los organismos que hacen políticas públicas ambientales, quienes entregan las licencias ambientales, y muchos de nosotros y nosotras que estamos haciendo la fiscalización ambiental, vemos que justamente esta participación, transparencia y acceso, más que poner una traba a los proyectos, a la economía, justamente protegen estos procedimientos y le dan más seguridad y certeza, y de hecho incluso disminuyen la litigación. Y creo que esas experiencias son positivas. Creo que hay que repensar y remirar estas materias con estos nuevos ejes, y creo que ese es el desafío, y eso es lo que vamos a escuchar en estas interesantes presentaciones a través de nuestros panelistas. Así que un saludo a todas, a todos que nos acompañan, y nuevamente los agradecimientos al BID y a Red LAFICA. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Emanuel, por tu palabra. Ahora le doy la bienvenida a Gabriela Burdiles, que es oficial de Asuntos Ambientales de la Secretaría del Acuerdo de Escazú de la Comisión Económica para América Latina. Gabriela actualmente se desempeña como oficial asociada a Asuntos Ambientales de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humano de la CEPAL, específicamente en la Secretaría del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, o el Acuerdo de Escazú. Gabriela es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en Derechos Humanos de la London School of Economics and Political Science y un magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Dicho lo anterior, Gabriela, por favor, adelante.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, primero un honor y muy agradecido desde la Secretaría del Acuerdo de Escazú, desde CEPAL, por esta invitación. Quisiera saludar muy especialmente, por supuesto, a la Red La Fica por este diálogo regional y que ponga en el centro este tema tan relevante, por supuesto. Quisiera saludar, por supuesto, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, muy especialmente a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, por supuesto a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Superintendente Manuel Ibarra, y bueno, en fin, a todas las instituciones que hoy día están participando, que espero que sea un diálogo muy provechoso. Yo tengo una presentación que quiero compartir con ustedes en estos minutos que tengo para mostrarles lo que tiene el Acuerdo de Escazú, el contenido. Perdón, esto no es. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, Gabriela. Sí, ya, perfecto, súper. Listo. Entonces, ahí está. Bueno, el contenido del Acuerdo de Escazú brevemente, y también les quiero comentar los avances que ha tenido en estos últimos meses, que ha estado bastante movido porque el Acuerdo de Escazú entró en vigencia, como ustedes saben, y también tuvimos la primera conferencia de las partes hace unos meses. Bueno, a modo de contexto y también como mencionaba muy bien el Superintendente del Medio Ambiente, Escazú surge por una necesidad muy concreta. Estamos en una región, y no es algo único obviamente en el mundo, pero estamos enfrentando una triple crisis ambiental a nivel global, pero también que golpea a nivel regional de manera muy fuerte la crisis del cambio climático, la crisis ambiental y por supuesto también la crisis de la contaminación. Y aquí quería mostrar algunas cifras. En el caso de pérdida de biodiversidad, América Latina, de acuerdo al informe de Planeta Vivo de 2020, tenemos es la región que más biodiversidad ha perdido. Entonces tenemos un problema grave, y no solamente en materia de biodiversidad, tenemos un problema también en materia de conflictos socioambientales. Este es uno de los índices que existe a nivel global, que es el Atlas de Justicia Ambiental, que seguramente muchos de ustedes conocen porque trabajan en temas de licenciamiento y en temas de cumplimiento, pero es muy importante tener a la vista que en nuestra región tenemos un gran nivel de conflictividad de casos, ¿no? Ahí está el dato, 27%, alrededor del 27% de conflictos de todo tipo. Incluso, y algo que es bien preocupante, van apareciendo incluso conflictos relativos a proyectos de transición energética. Entonces tenemos aquí un punto de alerta. También otra situación que alerta mucho a la región es la cantidad de actividades informales e ilegales que vemos en la región, por supuesto muy ligados al crimen organizado, y eso es algo que afecta sin duda al medio ambiente. Y esto ha sido estudiado, esto lo quiero relevar, este es el índice de desempeño ambiental del año 2022 que desarrolla la Universidad de Yale con Columbia, que es un índice que, si se fija en la mano derecha, está una serie de indicadores que se ve como muy complejo el dibujo, pero en su centro tiene indicadores en materia de abordaje de cambio climático, en materia de biodiversidad y también de contaminación. Y en esa serie de indicadores sitúa a América Latina con un promedio en el tercer lugar a nivel global, pero algo que es muy relevante es que dice que los factores que pueden indicar un mejor o menor desempeño, mejor o peor desempeño, dentro de esos factores está justamente la gobernanza, sin duda, y la participación pública y el Estado de Derecho. Algo que no nos debiera sorprender, por supuesto, y que también lo ha estudiado el índice, el Rule of Law Index, que también aquí hay una información al respecto, que en el fondo lo que tenemos es una correlación entre el Estado de Derecho y el desempeño ambiental. Y eso también ha sido estudiado en 2019, 2020, 2021, y aquí esto es algo que nos tiene que preocupar, es que en América Latina y el Caribe sí hay un empeoramiento de estos niveles de gobernanza a nivel ambiental en nuestra región. Y eso sí podría indicar entonces peores niveles de desempeño ambiental en la región. ¿Por qué? Y esto también lo hemos detectado en los informes de CEPAL, a nivel de, si uno estudia antes de la pandemia y después de la pandemia,
aumento de la ilegalidad, también un relajo, un debilitamiento de la normativa, muchas veces de las normas ambientales y de las evaluaciones de impacto ambiental, también una disminución en los presupuestos en materia del sector ambiental. Entonces, eso nos debiera preocupar y, sin duda, el tema de defensores ambientales, esto ya como terminando el tema de contexto, es algo que a la región la tiene en alerta, a la sociedad civil, a todas las organizaciones, a los pueblos originarios, y este es el informe de Global Witness, muy conocido, el año 2021, que tiene a la región más peligrosa del mundo, América Latina, con 3 de cada 4 casos acá de asesinato, y con un número importante en dirigentes y personas de pueblos originarios, e incluso aparece algún dato muy relevante, que es funcionarios y guardaparques, lo que también nos dice algo con el tema de cumplimiento y fiscalización. Bueno, entonces Escazú, ¿qué es lo que plantea? Y esto es lo que quiero mostrarles. Se construye sobre un concepto muy relevante para lo que veníamos diciendo de diagnóstico, sobre el concepto de democracia ambiental. Y no está construido de cero, por supuesto, está construido sobre todos estos instrumentos que vemos acá, que desde Naciones Unidas hemos ido recogiendo, desde la Carta de Naciones Unidas, ustedes pueden ver ahí el concepto de participación, desde la Declaración de Río también en 1992, está en el corazón del Acuerdo de Escazú, la idea de que toda decisión, las decisiones ambientales, todas tienen que hacerse con los actores interesados en el nivel que corresponda, y eso está en el corazón del acuerdo. Y luego esto se retoma en el año 2012 con Río +20, donde además emana una declaración de 10 países que deciden iniciar el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú hasta el 2018, donde se adopta su texto. También pasando, obviamente, que recoge toda la Agenda 2030, como vamos a ver acá. Bueno, este es el principio 10, el texto. Si se fijan, aquí están recogidos los 3 derechos de acceso que vamos a ver, que es el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación y el derecho de acceso a la justicia, que están totalmente relacionados y deben protegerse de manera equilibrada los 3, digamos, porque no nos sirve de nada ponerle, digamos, más esfuerzo a uno y dejar de lado a otros, porque sin duda que por ejemplo, una buena participación requiere de buena información, el acceso a la justicia también requiere de buena información, el derecho a la información no va a existir si es que no tiene un derecho a revisión, etcétera. Entonces están muy relacionados. ¿Y por qué el principio 10? Y aquí también me agarro a las palabras que decía el superintendente. El principio 10 y el Acuerdo de Escazú no es una traba para la inversión, no es una traba para el desarrollo. Estamos hablando de que con el principio 10 y con el Acuerdo de Escazú logramos más paz. Eso es lo que estamos buscando. Mejor protección ambiental, más desarrollo sostenible, más democracia, más confianza en las decisiones, que éstas sean más sostenibles en el tiempo y prevenir conflictos, mejor transparencia y, por supuesto, seguridad jurídica, porque estamos logrando un estándar regional de a poco, un piso mínimo, y Estado de Derecho, que es lo que les venía comentando. Bueno, ¿en qué estamos con el Acuerdo de Escazú? Se adoptó el año 2018, siendo el único tratado emanado de la Conferencia de Río +20, el 2012. Es el primer tratado de América Latina y el Caribe, el primer tratado ambiental, entonces tenemos que estar muy, muy orgullosas y muy orgullosos de eso. Es el primer tratado en el mundo que tiene disposiciones sobre protección de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, o sea, bien específico, pero a la vez amplio. Y una negociación muy innovadora. Yo en ese momento estaba como parte de la sociedad civil, entonces doy fe de que efectivamente fue una negociación innovadora en sus reglas de participación, abierto a todo el mundo. Y hoy día está abierto a 33 países de América Latina. Ahí está el mapa. Hay 24 países que firmaron y hoy día hay 3 estados partes. El último es Chile, así que aprovecho de mandar las felicitaciones, por supuesto. Imagino que la ministra va a hablar de eso. Y esperamos que más países se sumen. Entró en vigor el año 2021. Ya les mencionaba, la negociación fue muy, muy abierta y transparente. Uno puede ver en la página web de CEPAL y del Acuerdo de Escazú todas las reuniones, todas las actas, por supuesto está toda la información ahí. ¿Cuál es el objetivo? Yo no podría decir como garantizar los derechos de acceso. No, la verdad es que
se garantiza la implementación, y esa palabra es clave, la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso, por un lado. Entonces, no estamos hablando de que simplemente se declaren los derechos, que se escriban en la ley, en la Constitución, sino que efectivamente esto se implemente. ¿Y esto por qué? Porque hay muchos países que ya los tienen incorporados en su legislación, y eso es muy relevante decirlo, pero lo importante es contar con herramientas para que estos se implementen totalmente. Y esta instancia, este diálogo, por ejemplo, de que las instituciones fiscalizadoras que se encargan del licenciamiento o del cumplimiento también vean cómo pueden incorporar herramientas para que efectivamente se implemente. Ese es el espíritu del acuerdo de Escazú, justamente. Así que estamos perfectos en este lugar. Y por otro lado, el que se creen capacidades y se fortalezcan las capacidades que tenemos en la región. Eso también es el segundo enfoque, que es el corazón también de Escazú, que está en todos sus artículos, en todos sus artículos, porque por eso es un tratado regional y que busca que unos estados se apoyen, quienes están más avanzados con los que están menos avanzados, y así. Con el objetivo de contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Bueno, aspectos centrales, yo diría, y quiero destacar acá, por supuesto, si uno ve su preámbulo va a ver la Agenda 2030, y otro pilar importante es, ya lo mencioné, el fortalecimiento de capacidad de cooperación, que está en su centro. O sea, no es un instrumento punitivo, no busca eso, y busca este estándar común, este piso mínimo que lo que va a permitir a los estados avanzar en la implementación. Y también algo que también está en su centro, que es esencial en la discusión internacional, ¿no? Que ha costado mucho hacer este vínculo entre derechos humanos y medio ambiente, y hace justamente esa unión. Y si uno ve, por ejemplo, el artículo donde se establecen los principios, ve principios del derecho ambiental, como el principio preventivo, pero también ve otros principios que vienen de los derechos humanos, como el principio pro persona. Bueno, esta está la estructura general del acuerdo regional. Tiene una parte general, como con un preámbulo, un objetivo que ya se los leí, algunas definiciones útiles para interpretar, principios, posiciones generales que nos van a servir como para aplicarlo. Algo muy importante en las disposiciones generales, que fue, de hecho, objeto de discusión, por ejemplo, en la adhesión de Chile, es que es un instrumento, es un tratado que lo que busca es avanzar de acuerdo a las circunstancias y prioridades nacionales. Y luego de ahí, de identificar esas prioridades nacionales, hay que entonces desarrollar ciertos instrumentos legislativos, normativos o de política que el Estado decida para cumplir con Escazú. Y eso está en el artículo 4. Luego viene su parte sustantiva, que son estos 4 pilares, más el quinto pilar, los 4 pilares que son los 3 derechos de acceso y la protección de defensores y defensoras ambientales, y el quinto pilar, que es el de fortalecimiento de capacidades y cooperación, y obviamente están las disposiciones institucionales, la conferencia de las partes y todo eso, que se los voy a mostrar brevemente. Bueno, yo me imagino que esto también les interesa mucho porque como ustedes son instituciones de fiscalización y licenciamiento, cumplimiento, entonces hay obligaciones de acceso a la información en el artículo 5 y 6. Se trata de las 2 dimensiones de la transparencia pasiva y la transparencia activa, es decir, a solicitud de cualquier ciudadano o ciudadana, y también la información que se debe transmitir de manera proactiva por el Estado. Yo ahí les invito obviamente a leer el texto, pero lo que quisiera destacar, por ejemplo, en materia de transparencia activa, en materia de licencias o evaluaciones de impacto ambiental, se avanza en este artículo, en el artículo 6 en particular, en regular los sistemas de información ambiental y, por ejemplo, regular la información que tiene que haber, que es muy importante para que los ciudadanos puedan, y las instituciones también puedan fiscalizar correctamente las normas políticas, los tratados internacionales, por supuesto, que son básicos para saber qué es lo que tenemos para poder fiscalizar, los permisos que se han otorgado, las actividades, los impactos que tienen, también los listados de sanciones que ahí Chile ha avanzado bastante. También se regula el registro de emisiones y transferencias,
de manera progresiva. También los sistemas de alerta temprana ante emergencias ambientales y algunas disposiciones sobre información relativa al sector privado, por supuesto, con distinto grado de obligatoriedad. Por ejemplo, en el caso de los reportes de sostenibilidad, hay una obligación de alentar o incentivar esta generación de información. En otros hay otro grado más estricto, por ejemplo, donde el Estado tiene que derechamente garantizar esta información. ¿Ya? En el caso del sector privado, obviamente, hay una obligación más de promover que esa información existe. En materia de participación, en general, y en las preguntas podemos profundizar si lo desean, hay un deber de asegurar la participación, no cualquier participación, sino que esta sea abierta y inclusiva. Y aquí siempre hay un foco en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en los 3 derechos. Y esto tiene que ser en los procesos de toma de decisiones ambientales en general. Pero este artículo 7º se enfoca en tres aspectos, en 3 ámbitos de la participación. Uno, en las decisiones relativas a actividades y proyectos, donde hay una regulación más intensa. En otros asuntos ambientales de interés público, que pueden ser relativas a políticas, y también, en tercer lugar, que es en relación a foros y negociaciones internacionales. ¿Ya? Ahí hay distintos grados, obviamente, en este artículo 7º. En el caso de los dos primeros tipos de decisiones ambientales, siempre cuando haya o pueda haber un impacto significativo, dice el artículo 7º. Ahí tiene que haber participación. Y bueno, lo que hace Escazú es regular que esta participación, como les decía, no sea cualquier participación, sino que sea desde etapas iniciales, dice, que se dé la información necesaria, que sea en plazos razonables. Y hay un estándar muy importante en Escazú, que es que esta participación sea considerada debidamente, que sea difundida las decisiones cuando se toman, por qué se tomaron los fundamentos, que el proceso de participación sea acorde a las condiciones donde se va a hacer la participación. Y bueno, en el caso de decisiones de proyectos en particular, hay que difundir cierta información que está regulada en el artículo 7º. Por ejemplo, hay ciertas obligaciones como hacerlo en un lenguaje sencillo, difundir el área de influencia del proyecto, los impactos, las medidas previstas para abordar esos impactos, etcétera. Hay una regulación más específica. Bueno, por último, en el acceso a la justicia, que también imagino que eso les importa, hay una regulación del debido proceso ambiental. En general, hay una regulación que se haga dentro del marco nacional, de la legislación nacional de cada estado, de tener procedimientos que sean efectivos, que sean imparciales, que sean sin costos prohibitivos. Y esto también importa a las superintendencias del medio ambiente, agencias fiscalizadoras, a que sean oportunas la reacción, la forma de hacer las denuncias también y de acoger esas denuncias de la ciudadanía. También está el tema de la legitimación activa amplia, que es lo que regula el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, es decir, el no poner demasiadas trabas para que los ciudadanos puedan denunciar y en general poder responder con rapidez. Bueno, está la protección de defensores ambientales, para ir finalizando, y que no solamente aborda la protección cuando ya suceden los ataques, es decir, cuando hay que sancionar, investigar cuando eso sucede, sino que hay algunas disposiciones que abordan el garantizar entornos seguros y propicios para la actividad de estas organizaciones. Por ejemplo, pensando en que esas organizaciones pueden ejercer su derecho a la libre asociación, a la inscripción y funcionamiento de esas organizaciones, ese tipo de clima o entorno en el que les permite funcionar para la defensa del medio ambiente. Bueno, hay muchas obligaciones de cooperación, hay un observatorio. Gabriela, por favor, ¿sí? Si puedes ir cerrando la presentación. Voy cerrando. Sí, hay disposiciones institucionales, como les dije, hubo una conferencia de las partes en abril este año, así que ya hay varios avances ahí y esperamos ya tener nuestra segunda COP el próximo año, en abril. Y para finalizar, un mensaje importante, yo creo que hay muchas sinergias con otros procesos, y aquí
se van a abordar obviamente en este taller, en este seminario, así que algo se mencionó, el marco ambiental y social del grupo del Banco Mundial, así que para cerrar yo diría dejar ese mensaje positivo de que estamos con un instrumento que va a reforzar sin duda la labor que hacen muchas instituciones a nivel nacional y a nivel internacional, así que la invitación es por supuesto a, primero acercarse al texto, conocerlo y ahí nosotros tenemos aquí les dejo la página web donde pueden ver todo el texto del acuerdo, todas las decisiones de la COP1 y registrarse y recibir todas las noticias del acuerdo para involucrarse en el proceso. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tan interesante presentación. Tengo un par de preguntas, pero en beneficio del tiempo, para que los diferentes panelistas puedan hacer sus presentaciones, las vamos a sistematizar y las vamos a formular al final. ¿Te parece? Vale. Muchísimas gracias de nuevo. Ahora le doy la bienvenida a Juan Martínez, del Banco Interamericano de Desarrollo, líder de la práctica social de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales, ESG. Juan es líder de la práctica social de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano, en donde lidera los estándares sociales, tales como pueblos indígenas, relacionamiento con las partes interesadas y otros temas más. Juan ha trabajado en el Banco Mundial por más de 20 años en múltiples regiones como especialista en desarrollo social senior. Estas regiones incluyeron el este de Asia y el Pacífico, el sudeste asiático, África y América Latina. Y el Caribe, perdón. Dicho eso, Juan, por favor. Gracias, Cristian. Saludos a todas y todos. A mí me va a tocar hacer la presentación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Siempre es muy relevante para mí esta oportunidad y agradeciendo siempre a Red La FICA, como ya lo mencionaba anteriormente mi colega Oscar, en términos de nuestra colaboración permanente que tenemos con Red La FICA para organizar este tipo de eventos y también la oportunidad de tener ahora a la ministra de Medio Ambiente y también al superintendente de Chile. En esta ocasión yo voy a presentar lo relacionado a los estándares ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales fueron recientemente aprobados en noviembre del 2021. Y bueno, para nosotros es muy relevante explicar cómo es que se complementa con el Acuerdo de Escazú específicamente. Voy a poner mi presentación para que la puedan ver y podamos darle seguimiento. No veo, ¿la tienen de casualidad por ahí, Cristian? Sí, señor, ahorita se la pongo. Y la siguiente, por favor. Mi presentación básicamente resaltará algunos aspectos relevantes sobre el Acuerdo de Escazú en línea de cómo la vemos nosotros desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente en términos de complementariedad específica con los estándares recientemente aprobados. También resaltaré el tema de los compromisos del Banco Interamericano de Desarrollo ante la sostenibilidad ambiental, especialmente en temas de derechos humanos y también de participación ciudadana. Entraré a desglosar rápidamente lo que es el marco de política ambiental y social del BID y mencionaré también los elementos de complementariedad específica. La siguiente, por favor. Como bien lo mencionaba anteriormente Gabriela, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional impulsado en el marco de la CEPAL para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Para mí es muy grato y muy relevante conocer por palabras del superintendente los avances que ya se tienen, casi 24 o más bien 24 países que han suscrito ya este acuerdo
y bueno, siempre impulsando para que se pueda implementar de la mejor manera y avanzar con los temas de fortalecimiento específico. Aquí es muy relevante cómo es que este acuerdo podría realmente tomarse en el seno de la red La FICA y poder ayudar a la implementación específica. Como ya mencionó bien Gabriela, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y sobre todo la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo siempre a la protección del derecho de cada persona. Esto es muy, muy importante, la generación de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y desarrollo sostenible. Es muy relevante las figuras que mencionaba Gabriela en su presentación. Realmente la pérdida de biodiversidad es una amenaza permanente en nuestra región y justamente ahí yo voy a presentar cuando hablemos de nuestros estándares cómo es que se pueden complementar esto para poder, cómo desde la perspectiva del BID se protege. La siguiente, por favor. Como ya se mencionó, el acuerdo desarrolla 27 artículos en los cuales nosotros lo que vimos, los principios relacionados al artículo 3, relacionado al acceso a la información ambiental, el artículo 5 y 6, que son muy correlacionados a nuestro marco de política ambiental y social, participación pública de los procesos de toma de decisiones, el artículo 7, acceso a la justicia en asuntos ambientales, el artículo 8, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el artículo 9, y así sucesivamente hasta las normas de mecanismos y procedimientos que van más de 7 artículos. Esto lo menciono porque son los que más se correlacionan a nuestro marco de política ambiental y social. Adelante, la siguiente, por favor. Por otro lado, el preámbulo anterior se enmarca con los objetivos del Banco Interamericano de Desarrollo ante la sostenibilidad ambiental y social. Básicamente el compromiso de nuestra institución es trabajar y colaborar con los países de América Latina y el Caribe a desarrollar sociedades más incluyentes, prósperas, partiendo siempre de la relación intrínseca entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental y social. ¿Cómo es que promovemos este mandato? Lo promovemos a partir del respeto a los derechos humanos, el fomento a la igualdad de género, fomento a la no discriminación e inclusión de grupos vulnerables, mejora de la participación de las partes interesadas y respeto de los derechos de los indígenas, los pueblos afrodescendientes y otros pueblos tradicionales. La siguiente, por favor. Por otro lado, el marco de política ambiental y social, nuestro ENPAS, recientemente entrado en vigencia a partir de noviembre del 2021, su propósito fundamental es contribuir al objetivo del BID antes mencionado de lograr el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. También su objetivo es aumentar la sostenibilidad de los proyectos de inversión financiados por el BID y la aplicación de normas sólidas de gestión de riesgos ambientales y sociales. Adelante, por favor. Nuestro marco de política ambiental y social comprende 10 normas de desempeño que tienen mucha correlación explícita con el Acuerdo de Escazú y van desde la evaluación de gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales. Es muy importante resaltar que todas las operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que financia con nuestros prestatarios, los países prestatarios, se lleva a cabo una revisión detallada de los riesgos ambientales y sociales y a partir de ahí
se determina el riesgo. Entonces es un análisis complementario con lo que se hace en línea con nuestros propios estándares. De ahí tenemos un estándar bastante relevante que tiene que ver con trabajo y condiciones laborales. Actualmente hemos desarrollado 2 notas específicas que han sido ya publicadas, una sobre el tema de represalias y el otro sobre derechos humanos, que han sido recientemente publicados y están disponibles para el público. Estas 2 notas técnicas se enmarcan en todo el contexto de lo que son nuestros 10 estándares y son de carácter transversal. Vale la pena resaltar el estándar número 6, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y gestión de la sostenibilidad de recursos naturales vivos, y también el de pueblos indígenas, que tiene una correlación muy alta con el Acuerdo de Escazú. El que tiene un corte transversal y permea todas las 10 estándares es la participación de las partes interesadas y divulgación de información. Nuestro estándar número 10. Con el estándar número 1 se conjugan todos los aspectos que tienen que ver con el manejo de riesgo ambiental y social en las operaciones que el Banco Interamericano financia en América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. El EMPAS y el Acuerdo de Escazú tiene una correlación más específica y menciona nuestro EMPAS básicamente en 2 estándares, el estándar número 7 y el estándar número 10, el cual anteriormente ya mencioné, como estos también son de corte transversal. La siguiente, por favor. Los elementos importantes de complementariedad, por un lado, del BID tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Siempre el banco se compromete a respetar las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente, el fomento a la no discriminación e inclusión de grupos vulnerables, esto siempre protegido por nuestro estándar número 7 y en general por los 10 estándares. De establecer un enfoque sistemático de participación de las partes interesadas que ayude al prestatario a identificar dichas partes, especialmente personas afectadas por el proyecto, y establecer y mantener una relación constructiva con ellas. Esto es muy relevante y se relaciona a nuestro estándar número 1, en donde siempre se desarrolla un mecanismo de participación para todas las operaciones que el banco financia, y queda bien establecido en un sistema de gestión ambiental y social. También hay un compromiso a mantener un proceso de participación abierto, transparente e incluyente con las partes interesadas. La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida de cada operación que financiamos. La siguiente, por favor. Los elementos importantes de complementariedad, por el otro lado, lo que se relevan con el Acuerdo de Escazú, es proporcionar al público la información para facilitar la adquisición de conocimiento, respeto de los derechos de acceso a la información, lo cual se complementa muy bien con nuestros estándares. Facilita la adquisición de conocimiento, respeto a los derechos de acceso, y sobre todo asistir al público, en especial a las personas o grupos de situación de vulnerabilidad que forman parte, que se facilite el ejercicio de sus derechos de acceso. También alentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como los datos abiertos en los diversos idiomas, usando el país cuando esto corresponde. Esto muy complementado con nuestros estándares, el desarrollo de mecanismos de comunicación y también de plataformas de participación culturalmente apropiadas. También se garantiza el derecho del público a acceder y ejercer el derecho a la información ambiental, incluyendo y solicitar y recibir información a las autoridades competentes. Las autoridades competentes deben responder a una solicitud de información ambiental con una máxima celeridad posible. En este contexto, también nuestros estándares desarrollan mecanismos de quejas y reclamos en los diferentes estándares, lo cual se complementa
mucho con este mandato del Acuerdo de Escazú. La siguiente, por favor. Juan, te pido por favor, si pueden ir cerrando la presentación. Gracias, quedo abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan. No tenemos preguntas en este momento, podemos sistematizarlas junto con algunas que ya hemos recibido. Y te agradezco nuevamente por la presentación. Ahora le doy la bienvenida a Bastián Gonzalo Pastén, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial. Bastián es abogado del Departamento Legal del Banco Mundial en la Unidad de Derecho Ambiental e Internacional, donde se desempeña como punto focal para Latinoamérica en materia de políticas socioambientales. Anteriormente se desempeñó como fiscal instructor de la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile y como abogado del Estudio Jurídico ILO de Medio Ambiente y Energía en el mismo país. Se tituló como abogado en la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en Derecho con especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad de Duke. Bastián Gonzalo, por favor. Gracias, Cristian, y desde ya muchas gracias a la red La FICA y a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación. También un saludo especial a la ministra Maisa Rojas. La verdad que me da mucho gusto, como dijo Cristian, yo fui miembro en algún momento de la Superintendencia de Medio Ambiente, así que me da mucha alegría ver algunos nombres que reconozco y ver también a Emanuel dentro de los panelistas. Voy a hablar un poco también de la sinergia que tiene el marco ambiental y social del Banco Mundial con el Acuerdo de Escazú. Quizás partir diciendo que el Banco Mundial ve al Acuerdo de Escazú como un desarrollo normativo a nivel regional tremendamente relevante y positivo. Creemos que hay varias oportunidades de sinergia con nuestro propio marco ambiental y social y también con las políticas ambientales y sociales de los otros bancos multilaterales que trabajan en la región. Está, por supuesto, el BID, pero también hay otra banca multilateral que financia proyectos en Latinoamérica, como el Banco Europeo de Inversiones, los colegas de la CAF también. Así que, y no solo hay sinergias, digamos, con el Acuerdo de Escazú, sino también con el marco de política ambiental y social que recientemente aprobó el BID. Así que brevemente me voy a referir a estos aspectos. Voy a proyectar una presentación. Ahí está. Bueno, como les decía, ya hay sinergias, digamos, al menos en aspectos temporales con el marco ambiental y social del banco y el Acuerdo de Escazú. El Banco Mundial inició un proceso de reforma de sus antiguas políticas de salvaguarda ambientales y sociales el año 2012, y fue un proceso bastante largo y también rico en discusiones a nivel global. Participaron no solo los Estados miembros del Banco Mundial, sino que también organizaciones de la sociedad civil, la academia y también otros órganos del sistema de Naciones Unidas. Y fue un proceso bastante extenso, como les decía, que concluyó luego de 4 años. El marco ambiental y social fue aprobado por el directorio del Banco Mundial el año 2016 y entró en vigencia el año 2018, así que ya tenemos un poco de experiencia, digamos, con la implementación del marco a nivel global y por supuesto a nivel latinoamericano. Y quería destacar quizás los ejes centrales del marco en su conjunto que creemos dialogan y están alineados, digamos, con los aspectos clave del Acuerdo de Escazú a los cuales tanto Gabriela como Juan ya se refirieron. Entonces busca un enfoque integrado y un manejo sistemático de los riesgos ambientales y sociales a nivel de proyecto. Busca también incentivar la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la gobernanza a nivel de proyecto. Pone bastante énfasis en grupos y personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad
Y no solo, digamos, con la idea de evitar riesgos e impactos desproporcionados, sino que también permitir que se alcen barreras que puedan impedir que se accedan a los beneficios también que puedan traer los proyectos, y también el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Como les decía, las políticas de los multilaterales no son un tratado, digamos, entonces es un instrumento normativo de naturaleza distinta, pero sí le aplican a nivel de proyecto a todos los proyectos, digamos, que en este caso el Banco Mundial financia a nivel global y en Latinoamérica. Y en estos ejes, digamos, hay un alineamiento importante con los derechos de acceso que garantiza el Acuerdo de Escazú, y con aspectos importantes como las innovadoras disposiciones en materia de protección de defensores de derechos humanos y de derechos ambientales, y también en materia de fortalecimiento y cooperación internacional. Es curioso porque veo la presentación de Juan, y en algún sentido es casi como si fueran, digamos, la estructura de ambos marcos es bastante parecida. Yo creo que eso igual es un argumento que hay que destacar, que la banca multilateral está tendiendo en los últimos años hacia una mayor armonización en sus estándares ambientales y sociales. El Banco Mundial también tiene 10 estándares ambientales y sociales como parte de su marco. No los voy a nombrar a todos, sino voy a nombrar quizás 3 que son particularmente relevantes para el Acuerdo de Escazú. Un primer estándar de evaluación y gestión de riesgos de impacto ambiental y social, que es, digamos, el estándar PAR, con el marco de política ambiental y social del BID. Y ese estándar y el estándar 10, que está aquí abajo, le aplican a todos los proyectos que se financian a nivel global, y busca, como les decía anteriormente, una gestión integrada de riesgos, y le da mucho mayor énfasis a los aspectos, a la dimensión social de los proyectos, ¿no? Tenemos también un estándar de pueblos indígenas que hereda un poco el contenido de la antigua política de pueblos indígenas del Banco Mundial, pero refuerza algunos puntos clave. Este es un estándar digamos, que se gatilla en base a la presencia de pueblos indígenas en los territorios donde se puedan ejecutar proyectos, y digo de presencia porque es irrelevante si es que se genera, no necesariamente va a aplicar si es que hay solo impactos negativos o riesgos de impacto, sino que también, incluso si un proyecto, por ejemplo, de desarrollo humano, pudiera generar efectos positivos, también se gatilla el estándar y busca, digamos, una participación activa e incidir en el diseño de proyectos en colaboración con las comunidades y pueblos indígenas. También establece ciertos lineamientos donde es necesario obtener el consentimiento previo, libre e informado respecto a ciertos proyectos que puedan ser particularmente riesgosos. Entonces también es un estándar relevante que conversa, creemos, con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Y finalmente, el estándar de participación de partes interesadas y divulgación de información. Partes interesadas como un concepto amplio, no solamente aquellos que se puedan ver afectados, sino que todos aquellos que puedan tener interés en un proyecto. Volviendo al concepto un poco bueno, en términos más normativos, quizás de legitimación activa amplia, al que se refirió Gabriela, eso debe ser precedido con anterioridad de la posibilidad de intervenir y de participar de un proceso de toma de decisiones, incluso a nivel de proyecto, de forma amplia. El estándar explícitamente plantea que se deben sostener consultas significativas que no sean objeto de manipulación externa, interferencia, coerción, discriminación ni intimidación.
Esto también es muy relevante y conversa con el tema, digamos, de la protección de defensores y un poco más allá, igual de todo aquel que quiera, digamos, alzar la voz de forma crítica con respecto a desarrollos. Es importante que esos espacios existan y se den. Eso es lo que busca, digamos, el estándar. Y también los mecanismos de quejas y reclamos. Manuel planteó al comienzo que el contenido y los derechos de acceso que garantizan el convenio de Escazú debieran, si uno los implementa bien, digamos, tender a la reducción de la litigación ambiental, porque uno podría efectivamente escuchar a las comunidades, diseñar mejor los proyectos y tender a una disminución de la conflictividad. El mecanismo de queja y reclamos que nosotros pedimos en nuestros proyectos tienen que ver un poco con eso también, con poder identificar de forma temprana eventuales problemas en la ejecución de proyectos sin necesidad, digamos, de llegar a un punto de litigación o donde se acentúen posiciones contradictorias, si es que hay espacio, digamos, para la cooperación y para resolver problemas de forma efectiva. Entonces, el marco ambiental y social del Banco Mundial también responde, como el de nuestros colegas del Banco Interamericano, a los ejes del Acuerdo de Escazú. Y algunos temas que yo creo que son claves destacar del Acuerdo de Escazú y por qué a nosotros nos entusiasma mucho, digamos, participar de este foro y identificar oportunidades de sinergias y de colaboración. Refuerza el multilateralismo en algún sentido. Como dijo Gabriela, este es el único acuerdo que salió de la conferencia de Río +20, en una época, digamos, a nivel global, quizás donde el multilateralismo ha ido perdiendo un poco de fuerza. Entonces, en ese sentido, es un acuerdo tremendamente destacado. Es el reflejo de un entendimiento conjunto a nivel regional de qué es lo que hay que hacer para mejorar la gobernanza ambiental. Y en ese sentido, como base y como piso mínimo, quizás es un excelente acuerdo. La idea de fortalecer los sistemas nacionales, todos los bancos de desarrollo, no solo el Banco Mundial, tienen que trabajar en la aplicación de nuestros estándares ambientales y sociales. Lógicamente no es que no haya nada en el país, es una estructura un poco que se superpone al nivel normativo y de capacidad institucional que tiene el país cuando ejecutamos proyectos, y entre mejor sea, digamos, el sistema local en un país, más fácil es para la banca multilateral implementar sus estándares. En ese sentido, la idea de cooperación, de fortalecer las capacidades que recoge el Acuerdo de Escazú, que también están en los estándares de los bancos multilaterales, son tremendamente relevantes. Espacios para la flexibilidad e innovación. Con la pandemia hubo, digamos, que tratar de fortalecer las herramientas de repente digitales para canalizar la participación, temas de quejas y respetando también la necesidad de contar con mecanismos que sean culturalmente apropiados. También este es un espacio donde probablemente hay que mejorar. Y como les decía, el involucramiento de todos los actores. El Banco Mundial, que ya tiene un poco más de experiencia con su marco ambiental y social, ha tratado de desarrollar guías de buenas prácticas en materia, por ejemplo, de no discriminación y en base a orientación sexual o identidad de género en la implementación de sus proyectos, también en materia de personas con discapacidad, por ejemplo, o en temas de género de forma un poco más amplia. Y bueno, el Acuerdo de Escazú, como ya dijo Gabriela, tiene estas herramientas también de cooperación regional y global, de compartir información, digamos, y experiencia.
Entonces, para ir cerrando, digamos, creemos que es una oportunidad para generar un círculo virtuoso para que se generen inversiones más inclusivas y sostenibles en la región. Nuestro marco tiene algunas herramientas prácticas que están en esa línea. Digamos, todos los proyectos ahora tienen que tener un plan de participación de partes interesadas que sea proporcional a la naturaleza y la escala del proyecto. Es algo que se está haciendo de forma sistemática, ojalá lo antes posible en el ciclo de proyecto. La participación va a ser más efectiva si es que por una parte entrega la mayor cantidad de información posible respecto del proyecto, y si se permite una retroalimentación con las comunidades que permita informar el diseño y no solo, digamos, las potenciales medidas de mitigación. También hemos desarrollado indicadores de participación ciudadana en nuestros proyectos, y estamos abriendo, bueno, como les decía, varios canales para la gestión de quejas y reclamos que se puedan ir dando. Lo dejo ahí para dar paso a la siguiente intervención. Sencillamente les quería volver a agradecer y también a Red La Fica. Me parece que es una instancia fantástica para compartir información, y eso se trata un poco también el acuerdo, de subir los estándares en toda la región. Gracias. Gracias a ti, Bastián, por la presentación. Aprovecho de reiterarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat para que podamos tratar de ir respondiendo algunas a través de ese medio. Dicho eso, le quiero dar la bienvenida ahora a la ministra del Medio Ambiente de Chile, María Eloísa Rojas Corradi. La ministra es doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Se desempeñó como profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y como directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Sus áreas de investigación son paleoclima y cambio climático regional. Trabajó además en la evaluación de impactos en diferentes sectores. Fue coordinadora del Comité Científico para la COP25, integrante del Consejo Asesor Presidencial de la COP25 y participante de la delegación chilena en la COP26. Muy buenos días, ministra, y que le dejo ahí el piso para que pueda hacer su presentación. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar en este seminario para introducir la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú en nuestra institucionalidad ambiental. Tengo entendido que ustedes tienen mi presentación. Sí, la vamos a proyectar. Ya. Bueno, ahí está comenzando, ya. Lo que yo les quisiera entonces brevemente compartir es hablar sobre, participación ciudadana, plataformas de participación y su relación con el Acuerdo de Escazú. Siguiente, por favor. Aquí muy brevemente de dónde viene el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Tiene una historia relativamente larga ya, que comienza en el año 2092, donde el principio de Río ya garantiza estos 3 derechos de acceso, y cuando nos juntamos 20 años después en la reunión de Río más 20, nos damos cuenta de que en realidad estos derechos, aunque estaban garantizados, se han implementado de una manera un poco inigual, con algunos países con más o menores avances, y se ve la necesidad entonces de contar con
con un acuerdo específico sobre esto. Y hubo prácticamente 10 años de negociación y hoy día ya entró en vigor y estamos muy contentos de que Chile también sea parte. Siguiente. Claro, la situación actual entonces es que entró en vigor hace un poquito más de un año y la adhesión de Chile ocurrió después de un proceso bastante acotado de discusión en el Senado el día 31 de mayo. Ahí fue la votación final en el Senado, primero se votó en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Quisiera al respecto decir de que es me da mucha alegría de que la votación fue bastante transversal. Y eso entonces denota de que el tema de la democracia ambiental es recogida de manera bastante transversal en Chile y la discusión fue entonces acotada y bastante bien recibida. Siguiente. Bueno, para recordar entonces, el objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, ¿verdad? Los derechos de acceso siendo derecho a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales. Es un acuerdo de derechos humanos. Tiene también el objetivo de realizar esta implementación plena y efectiva a través del fortalecimiento de las capacidades y de la colaboración. Esto viene del diagnóstico de que los distintos países en la región tenían niveles desiguales de la implementación de estos accesos, así que refuerza entonces la necesidad de la colaboración multilateral para esto y de esa manera entonces contribuye al derecho de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, porque pensamos de que este derecho también es un derecho que permite que las personas tengan acceso a todos los otros derechos humanos y nos permite entonces abordar esta triple crisis planetaria, el cambio climático, biodiversidad y de contaminación. Siguiente. Muy brevemente, esta es la estructura que tiene el acuerdo, que tiene una estructura bien parecida a la que tienen en general los acuerdos internacionales. Una primera parte que incluye el preámbulo, el objetivo, la definición y los principios, y después una parte operativa para los tres derechos, ¿verdad? El de información, el pilar sobre participación, acceso a la justicia, y bueno, y tiene este cuarto pilar importante que no había mencionado, y es que de defensores de derechos humanos en temas ambientales, y esto considerando que la región de América Latina es lamentablemente una región en la cual es peligroso ser defensor de derechos humanos. Finalmente, como había mencionado, el objetivo es que todo esto se realice a través de fortalecimiento de capacidades y cooperación y bueno, un marco institucional y algunas disposiciones finales. Siguiente. Para la discusión en el Congreso, nosotros hicimos una presentación bien parecida para asegurarle a los legisladores de que todos estos derechos, por un lado, ya estaban garantizados en Chile. De hecho, la institucionalidad ambiental moderna, la que existe a partir del año 2010-2011, está basado en estos derechos y aquí entonces mostramos algunos ejemplos de cómo esto ya está implementado, pero también algunos ejemplos de qué cosas se podrían mejorar. Entonces, con respecto a transparencia e información, la regulación chilena entonces ya cuenta con una ley de acceso a la información, es parte de
Ley Bases Generales del Medio Ambiente, está incorporado en la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos varios instrumentos que aparecen aquí de plataformas de información que ya existen, incluyendo el Consejo para la Transparencia. En algunos ejemplos de cosas que se podían implementar para mejorar el acceso a la información y la transparencia aparecen aquí, y por ejemplo, esto ya entró en vigor, de hecho, la obligación de que las sesiones de los consejos de ministros para la sustentabilidad y el cambio climático sean transmitidos en directo. Tuvimos la semana pasada, de hecho, la primera de esas sesiones que fue transmitida online.